A ver, mucha gente piensa que los tratados que fundaron la Unión Europea son algo escrito en piedra, inamovible, pero nada más lejos de la realidad. Son, de hecho, un marco vivo que tiene sus propias reglas para cambiar, para crecer con nuevos países e incluso para permitir que un miembro se vaya. Vamos a desgranar juntos este manual de instrucciones de la UE. Para entenderlo todo bien, esta es la hoja de ruta. Primero veremos cuáles son esas reglas fundamentales. Después, exploraremos las dos vías que existen para modificarlas. Y por último, analizaremos los procesos para unirse a ese club y también, claro, para abandonarlo. Venga, pues vamos al lío. Para entender cómo cambia la UE, lo primero es entender su sistema operativo. Y todo, absolutamente todo, se basa en sus tratados, que son el núcleo que lo gobierna todo. ¿Y qué son exactamente estos tratados? Pues básicamente son la constitución de la Unión. No solo definen para qué sirve la UE o cuáles son sus poderes, contienen algo que es absolutamente crucial, las propias instrucciones para su modificación. Son, en esencia, las reglas sobre cómo cambiar las reglas del juego. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se adapta un documento tan importante a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos? Pues la respuesta está en los propios tratados, que ya establecen unos mecanismos muy definidos para su propia evolución. Resulta que hay dos caminos principales para modificar los tratados. Uno es el procedimiento ordinario, digamos que es la ruta completa para las reformas de gran calado. El otro es el simplificado, que es una vía más rápida para ajustes menores. Pero ojo, aquí está la clave. La vía simplificada tiene una línea roja que no puede cruzar nunca. Jamás se puede usar para aumentar las competencias de la Unión. Empecemos por la ruta principal, la ordinaria. Cuando se plantean reformas serias, de esas que de verdad cambian las cosas, como ceder más soberanía o tocar la estructura de poder, se activa este procedimiento, que es bastante complejo. ¿Y quién puede dar el primer paso? Pues no es cosa de uno solo. El poder de iniciar un cambio se reparte entre los gobiernos de los países, el Parlamento Europeo y la Comisión. Esto ya nos da una buena pista de cómo funciona el equilibrio de poder en la UE. Es una unión tanto de estados como de ciudadanos. El proceso, como os podéis imaginar, es largo y tiene miga. Empieza con una propuesta que a menudo va seguida de una convención para debatir los cambios a fondo. Después, los gobiernos se sientan a negociar en una conferencia intergubernamental y aunque a veces se puede saltar el paso de la convención si la reforma es menor, hay un obstáculo final que es insalvable: la ratificación por unanimidad. Todos y cada uno de los Estados miembros tienen que dar su visto bueno. Fijaos, si es estricta la exigencia de unanimidad, que el propio tratado prevé una especie de plan de crisis. Si después de 2 años, 4/5 partes de los países han ratificado, pero unos pocos están bloqueando el proceso, el asunto se eleva al máximo nivel político. El Consejo Europeo tiene que intervenir y examinar qué está pasando. Si el procedimiento ordinario es para las grandes reformas, ¿qué pasa con los ajustes más pequeños? Bueno, pues para eso existen las vías simplificadas. Un mecanismo mucho más ágil, sí, pero con unos límites muy estrictos. Y esta es la regla de oro de los procedimientos simplificados, la frase que lo define todo. No se pueden usar para una expansión de poder de la UE. Su único propósito es ajustar el funcionamiento interno de políticas que ya existen. Punto. Aquí el proceso es diferente. También se necesita unanimidad en el Consejo Europeo y la aprobación de cada Estado. Pero además se introduce un control democrático muy potente. Los parlamentos nacionales tienen un poder de veto. Si un solo parlamento se opone en un plazo de 6 meses, todo el proceso se detiene en seco. Hemos visto cómo se modifica el manual, pero ¿qué pasa cuando alguien nuevo quiere unirse al club? Vamos a ver ahora cómo se amplía la unión. Además de cambiar sus reglas, la UE también puede crecer. Pero, como es lógico, convertirse en miembro es un proceso de adhesión largo y muy exigente. La puerta no está abierta para cualquiera. Antes de empezar, hay unos requisitos de entrada. El país debe ser europeo y, fundamentalmente, debe respetar y comprometerse con los valores de la Unión: la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Vamos, la idea de que nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley. El proceso de adhesión es extremadamente riguroso. Requiere el visto bueno de la Comisión, la aprobación del Parlamento Europeo y, sobre todo, la unanimidad del Consejo. Esto significa que cada Estado miembro tiene en la práctica un poder de veto sobre cualquier nueva incorporación. Y al final, el acuerdo debe ser ratificado por todos. Y así como hay una puerta de entrada, también existe una de salida. Veamos cómo funciona el mecanismo que permite a un Estado miembro abandonar la Unión. El principio fundamental es muy claro y está escrito en los tratados. La pertenencia a la Unión es voluntaria. Cualquier país tiene el derecho soberano de decidir marcharse, siguiendo sus propias leyes internas. En el momento en que un país notifica su intención de irse, se activa una cuenta atrás de 2 años.
El objetivo es negociar un acuerdo de salida en ese plazo. Si se logra, la salida se produce en la fecha acordada. Si no, la salida es automática cuando el reloj llega a cero, a menos que todos los demás miembros, por unanimidad, decidan detener el tiempo y conceder una prórroga. La dinámica de la negociación es fascinante. El país que se retira queda excluido de las deliberaciones de la UE sobre su propia salida, es decir, negocia desde fuera. La Unión actúa como un bloque unificado. El acuerdo final debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y por una mayoría cualificada en el Consejo, que es un sistema de voto que requiere el apoyo de un gran número de países. Una pregunta lógica que surge es si un país que se ha marchado podría volver a entrar en el futuro, o es un adiós definitivo. Pues la respuesta del tratado es inequívoca. Aquí no hay puertas giratorias. No existen atajos ni vías rápidas para regresar. Cualquier antiguo miembro que desee volver a unirse debe empezar desde la casilla de salida, sometiéndose al mismo y riguroso proceso de adhesión que cualquier otro país candidato. En resumen, el Manual de la Unión Europea es un diseño pensado para la evolución. Prevé mecanismos complejos pero claros para transformarse, para crecer y también para reducirse. Cada proceso, desde un pequeño cambio en las reglas hasta la entrada o salida de un miembro, está meticulosamente regulado. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Con tantos mecanismos para cambiar, crecer y reducirse, parece que el propio diseño de la Unión Europea asume que la transformación es una parte fundamental de su identidad, que quizá el cambio es la única constante.